Ok, entonces me voy a permitir compartir la pantalla para que iniciemos con nuestra segunda webconferencia del curso de planes de vida. ¿Ahí estás viendo mi pantalla? Sí. Sí, la está compartiendo, sí se ve. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar primero de la unidad 2 y de la actividad número 3, que es construyendo planes de vida. Vamos a hacer un poquito de referencia a los componentes bibliográficos que tenemos dentro de esta segunda unidad. Y en particular, pues vamos a hacer como una especie de trabajo práctico que pensé puede ser muy necesario para el desarrollo de esta actividad que tenemos, ¿no? Que necesitamos como hacer el análisis de un plan de vida. Entonces, pues como para adentrarnos en el tema, volvemos a pensar un poco y a dar una contextualización de lo que puede ser un plan de vida. Esto yo lo tomo de los planes de vida que se trabajan en Perú, y este es un documento que se ha construido a partir de la organización USAID, que ha apoyado como los procesos de organizaciones indígenas y étnicas en este país para el desarrollo de sus planes de vida. Ellos nos dicen que un plan de vida es un instrumento de planificación estratégica colectivo, diferencial e integral de una comunidad, pueblo u organización indígena u originaria que parte de una reflexión sobre su cosmos e historia para determinar cuál es la visión de futuro que desean alcanzar, su concepción de desarrollo y buen vivir, y definir estrategias y acciones para alcanzarlo. Es muy importante que tengamos en cuenta que como está este texto que les estoy presentando, hace parte de las comunidades indígenas que se encuentran en Perú. Estas comunidades se encuentran bajo una gran identidad cultural que es una identidad andina, y ellos parten de unos principios de vida que se llaman Sumay Wankasai, bueno, buen vivir, y ellos a partir de esta concepción o planificación de vida realizan diferentes acciones como propendiendo o para llegar a alcanzar como esta finalidad. ¿Cuál es la utilidad del plan de vida? La utilidad del plan de vida es, uno, desde la planificación estratégica, nos permite contar con un instrumento de planificación que nos presenta la visión propia del desarrollo de los pueblos indígenas. No sé si han tenido la oportunidad de ver el video que les envié en la anterior webconferencia sobre el plan de vida de la comunidad NASA. Recordamos que ellos decían que en Occidente nosotros hablamos de un plan de desarrollo, pero para ellos no existe ese plan de desarrollo porque ellos no limitan la vida en tiempos o periodos específicos, sino que es una forma de concebir cómo ellos quieren vivir o quieren estar y habitar de este momento en adelante, ¿no? Entonces, es esa visión que quieren ellos habitar y organizarse dentro de su territorio como pueblos originarios y establecer unos objetivos prioritarios que desean conseguir para mejorar la calidad de vida de los integrantes de una población. Desde la gobernanza nos permite revisar y fortalecer los sistemas locales de gobierno y organización, y a partir de ellos definir líneas de acción para lograr que los objetivos planteados en el plan de vida puedan ser alcanzados de manera sostenible. Es decir, que nos permite establecer formas de gobierno autónomas dentro de los territorios indígenas, a partir de los cuales, o desde los territorios étnicos, a partir de los cuales se establecen unos objetivos específicos que serán alcanzados de manera sostenible a partir del plan de vida. Desde la negociación nos permite, mediante principios, mecanismos y lineamientos planteados por los pueblos indígenas, establecer una relación equitativa y respetuosa entre el pueblo indígena y actores locales, regionales y nacionales. Entonces, lo que también conocemos como interculturalidad, ¿no? Entonces, el plan de vida nos permite ese diálogo entre las entidades estatales y las comunidades indígenas autónomas dentro de su territorio. Esto empodera muchísimo a los pueblos indígenas y a las comunidades originarias respecto a lo que conocemos como el principio de autodeterminación establecido en la Constitución Política de 1991. Desde la revalorización contribuye a la afirmación cultural y la revalorización de la cultura de los pueblos indígenas, pues permite que los pueblos originarios y étnicos
puedan reflexionar sobre su historia y dar respuestas a problemas a partir de su propia cultura, lo que vimos en la anterior actividad que conocemos como etnoecodesarrollo. Es decir, cómo a partir de lo que nosotros sabemos hacer y desde nuestra tradición oral y nuestras tradiciones culturales, podemos establecer en nuestro territorio para dar continuidad y para fortalecer y dar una autonomía y un desarrollo sostenible al territorio. Y bueno, pues poder también desde la cultura establecer estrategias para solucionar las problemáticas de una comunidad. ¿Cuáles son las características de un plan de vida? Entonces, un plan de vida se caracteriza, uno, como ya lo dijimos, es una herramienta de planificación estratégica y de gestión estratégica. Un plan de vida es una herramienta que apoya el proceso de toma de decisiones de las organizaciones representadas en los pueblos indígenas y originarios sobre los objetivos que quieren lograr como comunidad o como pueblo indígena y sobre acciones que deben realizar para lograrlo. El plan de vida ayuda a monitorear la efectividad de las acciones que la comunidad o pueblo está siguiendo para lograr sus objetivos. Entonces es una herramienta donde se establecen las necesidades prioritarias que tiene una comunidad indígena y a partir de ellas también se establecen unas acciones dirigidas a mejorar esas condiciones de vida. Es un producto colectivo, es decir, el plan de vida representa a toda una colectividad indígena o a una etnia o a una cultura específica a partir de la visión que tiene esta comunidad. El plan de vida se elabora a partir de diferentes espacios de participación comunitaria donde se recoge la información y se evalúa y se identifican cuáles son las necesidades y prioridades y la visión y la formación y la visión que se tiene, cómo se van o qué acciones se van a establecer para mejorar esas condiciones y esa sería la visión que tendría el plan de vida hacia un futuro. Como vimos, por ejemplo, en el caso de la comunidad Misak, ellos se reunieron en todas las veredas y en todas las veredas realizaron encuestas y evaluaciones en las que se iba preguntándole a las comunidades cuál era las necesidades prioritarias y cómo a partir de la cultura y la revitalización cultural se iban a desarrollar estas o se iban a dar solución a estas problemáticas. El enfoque diferencial. Un plan de vida tiene un enfoque diferencial, dado que está compuesto por grupos de individuos que tienen necesidades, intereses y prioridades particulares, ¿no? Entonces, aunque hablamos de una comunidad, tenemos que tener en cuenta que las comunidades están compuestas por diversidad de personas y todas pues reflejan necesidades diferentes. Al tener en cuenta esto, para lograr que un plan de vida refleje los intereses de la colectividad, también se deben reflejar los intereses de los grupos que conforman esta colectividad. Allí es donde se encuentra ese enfoque diferencial que busca visibilizar las problemáticas, las necesidades y los intereses de los individuos específicos que se encuentran al interior de una organización, de una comunidad o de un pueblo. Es por esto que un plan de vida toma en cuenta, por ejemplo, el enfoque de género, promoviendo el acceso igualitario a la información, la participación en espacios públicos y toma de decisiones, y lleva a la identificación de prioridades comunales que serán implementadas para el beneficio de todos, tanto de hombres como mujeres. Asimismo, un plan de vida recoge las contribuciones particulares, las necesidades e intereses de los individuos que se encuentran en diferentes etapas de su ciclo de vida, es decir, recoge diversidad de poblaciones como la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez o el envejecimiento, teniendo en cuenta que son roles distintos dentro de una misma comunidad y que en ese mismo sentido pues van a tener necesidades y podrán participar dentro de la comunidad con acciones distintas, ¿no? Entonces, pues podemos también tener en cuenta eso dentro del diseño de un plan de vida. La visión integral. Los pueblos indígenas originarios o las culturas y etnias poseen una visión holística, es decir, integral del territorio, en la que su pasado, ¿sí?, se encuentra muy anclado a lo que es su presente y no hacen esa distinción de lo que ya fue y lo que soy, sino que todo se encuentra dentro de una misma planificación del territorio, de lo que es el origen, de lo que es el presente y hacia dónde ellos van.
A diferencia, por ejemplo, de lo que sucede con los planes de desarrollo que se enfocan exclusivamente en aspectos económicos y productivos, los planes de vida están enfocados en aspectos territoriales, naturales, sociales, históricos, políticos, económicos, culturales, bajo un enfoque de territorio, de habitar un territorio. Es decir, que como vemos, no solamente el plan de vida compone el pasado, el presente y el futuro de una comunidad, sino que integra diferentes aspectos que hacen parte de la comunidad y que, por ejemplo, en los planes de desarrollo se ven excluidos, como el tema de la historia y la cultura. La sostenibilidad. Las metas y las acciones que se desarrollan en los planes de vida deben estar programados y deben estar dentro de un cronograma, es decir, tienen que tener tienen que tener un alcance, una fecha donde se van a llevar a cabo y cuándo se van a lograr. Estos plazos pueden ayudar a medir los avances y los logros de resultados del plan de vida y si es el caso, y si digamos, por ejemplo, no funciona de la forma que se espera, pues poder mejorarlo. También permite, por ejemplo, identificar opciones de financiamiento de manera que las actividades puedan ser implementadas apropiadamente. En el caso de presentarse, por ejemplo, dentro del plan de vida, la reactivación de actividades económicas o productivas o acciones de conservación, estas, por ejemplo, deben ser, uno, sostenibles y segundo, deben contribuir al bienestar de la comunidad. Entonces, desde allí es desde donde se ve esa característica de sostenibilidad de un plan de vida. La articulación. Los planes de vida están articulados con la comunidad inicialmente, toma en cuenta a toda la comunidad y lo que busca es coordinar el alcance de las metas y visión que tiene esa comunidad en su forma de habitar un territorio. Pero un plan de vida también se articula con los objetivos y las actividades que desarrolla, por ejemplo, el Estado, un departamento o un municipio cercano a un territorio indígena. Entonces, se genera una articulación, un diálogo intercultural entre las políticas propias de las comunidades indígenas y las políticas que se dan a partir o que se están estableciendo dentro de un marco, un régimen político más amplio, digamos como lo veíamos en la ascensión anterior, más macro, que es, por ejemplo, el que sucede a nivel nacional con la constitución política. Finalmente, los planes de vida deben ser actualizados constantemente, ya que son herramientas flexibles de cambio, es decir, como cuando hablamos de cultura, hablamos de territorio, no estamos hablando de un lugar que sea estático en el tiempo, sino que genera diferentes transformaciones por diferentes causas, como económicas, sociales, políticas, pues el plan de vida tiene que estar actualizándose constantemente. De manera que hay que incorporar dentro de su diseño y planificación de algunos periodos o algunas fases o algunos momentos para hacer esa evaluación del plan de vida y poder, si es necesario, hacer una actualización para pues ir mejorando e ir haciendo los cambios necesarios que se requieran dentro de la construcción del, de, del plan de vida de una comunidad. Vamos a ver los pasos que tenemos para el diseño de un plan de vida. Entonces está primero pues el procedimiento para la construcción de un plan de vida, que es citar a la comunidad, ver la disposición y que entre todos se tome esa decisión del plan de vida, establecer una visión, ¿sí? De cuál es la comunidad, quiénes somos, cómo nos constituimos, de dónde venimos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestra forma de pensar y cómo nosotros queremos organizar esa vida para nosotros. Hacer un diagnóstico comunal y participativo, es decir, tomar en cuenta toda la comunidad para establecer cuáles son las necesidades prioritarias y cuáles van a ser esos objetivos primordiales que va a desarrollar el plan de vida, hacer esa identificación de los problemas y obviamente plantear unas soluciones, unas acciones que uno estén orientadas a la sostenibilidad y al cuidado de ambiental y dos, o que puedan ser desarrollados o que puedan a contribuir a la reconstrucción o al mantenimiento cultural de una comunidad, ¿no? Entonces que a partir de estas acciones pues haya una revitalización cultural. Hacer una planificación participativa, es decir, ordenar esas prioridades
cuáles van a ser las primeras, en qué tiempo se van a llevar a cabo y cuáles son las acciones que se van a buscar, hacer una formulación de proyectos para adelantar y dar solución a esas problemáticas, ya generar proyectos específicos para cada una de las problemáticas, poderlos establecer en un cronograma, lo que yo les decía, en tiempo, en qué momento se van a desarrollar y cuáles van a ser esas etapas y cuándo se espera, digamos, que se va a dar solución a un problema, dar la financiación y finalmente pues hacer la evaluación o actualización del plan de vida. Las fases y etapas de los planes de vida. Entonces, como vemos, este es como el organigrama de cómo inicia un plan de vida. Entonces, iniciamos con la organización y elaboración del plan de vida. Primero que la comunidad tome la decisión, luego que la Diana, comunidad... disculpa. Señora. No se ve en la pantalla, como que tiene problemas. No se proyecta la diapositiva. ¿Cuál no se proyectó? Ahora sí, ahí sí, ahí sí. Ahora sí, sí, esta es la pero que ahí lo alcanzas a ver. está. Auméntala, colócale, a ver si toda la pantalla. Ahí sí, sí, yo le alcanzo. Ahí, ahora sí. ¿Y la anterior, la viste? ¿La de sí, la los anterior pasos? sí, claro, sí, sí, Bueno, esa listo. sí. Listo. Entonces vamos bueno, este es el documento del Centro de Recursos de Cultura, entonces ellos dicen que pues hay que consolidar dentro de la comunidad una comisión que se encargue de esa elaboración del plan de vida, establecer la metodología en la que se va a desarrollar, y ya pues iniciar con el proceso de reflexión y establecer cuáles son las condiciones de vida, lo que dentro de las etapas llamamos la planificación participativa, dentro de los pasos, perdón. Sigue como la reflexión de cuáles son esos grupos diferenciados, ¿no? Entonces, ver la diferenciación de género, ver la diferenciación etaria, ¿no? De los diferentes ciclos de vida, hacer una reflexión colectiva, es decir, citar a toda la comunidad para sentarnos a pensar, ¿sí? Cuáles son las prioridades de nuestro plan de vida, hacer la formulación del plan, establecer una formulación a partir de los grupos diferenciados, hacer una formulación colectiva y ya como la parte de implementación del plan y seguimiento y actualización, que era lo que les decía que se requiere. En la parte que vimos de los pasos de los planes de vida, entonces no olviden venir aquí a la OBI que tenemos de los pasos de vida que hizo el profesor Diego Telles, para que ustedes puedan ver allí cuáles son esos 10 pasos hasta la evaluación. Él los va explicando y muestra como un ejemplo de cuáles son una situación problemática para la comunidad de MISAC y cuál es la alternativa de solución que se da. Entonces, se los recomiendo para que lo vean. Y para el desarrollo de la actividad, pues están en los listados de los planes de vida del Ministerio del Interior, de algunas comunidades indígenas, para que los vayan teniendo en cuenta. En este momento les voy a proyectar un pequeño video. No sé si hayan dudas en lo que vamos. ¿Cómo? Disculpe. No sé si tengas alguna duda o continúo. No, está bien, todo claro. Bueno, entonces mira, vamos a ver un video de la comunidad NASA sobre una revitalización de un plan de vida. Acá es muy importante porque vamos a ver cómo la Guardia Indígena es uno de los proyectos que nace a partir de un plan de vida de la comunidad NASA y se da desde un conflicto muy puntual, y es el conflicto armado que sufre esta comunidad en su territorio por diferentes grupos ilícitos que entran al territorio y han generado un sinnúmero de hechos de violencia que conllevan a que la comunidad plantee una alternativa de gestión colectiva a partir de sus conocimientos tradicionales, y es lo que da o que da como resultado la conformación de lo que conocemos como la Guardia Indígena. Entonces voy a proyectar el video, no lo podemos ver completo porque es muy largo, pero sí es muy importante que veamos cuál es la importancia de estos planes de vida y, por ejemplo, cómo a partir de una problemática específica y pues tan dolorosa nos puede llevar a la revitalización no solamente cultural, sino también a la protección de las garantías y de los derechos de las comunidades indígenas. Pero quita el sonido, perdón.
La tulpa es el fuego, es el centro de la tierra, es el centro del sol, es un lugar sagrado y es un espacio donde nosotros como NASA nos educamos, donde interpretamos la cosmovisión indígena y es de allí donde partimos hacia el deber ser desde la ley de origen. Es nuestra ley de origen, es donde nace el uso y la costumbre a través del hábito y más adelante se convierte en mandato. El papel de tulpa es como seguir motivando más, fortalecer más con los niños, los jóvenes. Pues, o sea, el diálogo es bueno porque ya ahorita está la conciencia de los mayores, o sea, ya los jóvenes también ya están llevando este pensamiento, este camino con los mayores, ¿no? Porque si no comparten con los mayores, pues no van a tener ese camino, ese conocimiento, más energía perdiendo. Entonces, para, pues, o sea, ya ahorita es bueno, ya, ya hay conciencia. Solucionar los problemas y trazar nuestro futuro, que es el plan de vida que se tiene ya una perspectiva amplia en 2050. Tacuello fue más colonizado por gente que mandó el gobierno de las cárceles de Medellín y de Cali. Y los mandaron cuando declararon a estos territorios como territorios baldíos, invalidando el título colonial. Entonces, allá llegaron paisas de toda esta zona y entraron detrás del árbol de la cáscara de la quina a extraer el árbol de cáscara de la quina, el cual se utiliza en Estados Unidos para fabricar medicamentos. Pues entró mucho paisa, los profesores eran blancos, entonces prohibían hablar el Nasayugüe. Y por eso yo perdí, que mi mamá no habla, mi papá tampoco, porque era prohibido ir a la escuela hablar Nasayugüe, y de esa manera se fue perdiendo el idioma. En 1980, en cabeza del padre Álvaro Cuechocue, varios líderes indígenas del territorio de Toribio, Tacuello y San Francisco, con la comunidad hicieron un trabajo de soñar un futuro. Ellos soñaron 30 años donde hacían una evaluación de los procesos comunitarios y la situación actual de la comunidad en ese momento. Que los países siempre vencimos ante los conquistadores y esto nos orgullece más a seguir adelante, a no tener miedo de la muerte. A partir de esa evaluación, entonces, se define un camino
que está orientado al fortalecimiento de la educación, la salud para nuestras comunidades y lo que tiene que ver con el tema productivo. Allí se partía del hecho de que se había hecho recuperación de tierras en las comunidades bajo el lema de que se necesitaba tierra para la gente, pero teniendo la tierra era necesario definir una estructura donde ya la gente estuviera a disposición de trabajar esa tierra bajo un esquema de armonía, con los espacios de vida que teníamos y que realmente habían sido devastados. Esta comunidad, en cabeza de la coordinación Proyecto NASA, los 7 coordinadores y las 3 autoridades con sus correspondientes equipos, entonces se define en el año 2016 hacer una evaluación de lo que se ha logrado en estos 36 años. El proyecto NASA nace en 1980 por apoyo del padre Álvaro Urcuecho Cue. En 1984 es asesinado el padre Álvaro en Santander de Quilichao. En 1987 el equipo misionero La Consolata da un apoyo muy importante a este plan de vida. En esa época nace el movimiento juvenil, el movimiento de las mujeres, el movimiento cívico. En 1991 por primera vez los indígenas hacemos parte de la Constitución Política de Colombia. La historia se parte en dos para los indígenas en Colombia. Antes de 1991 éramos menores de edad, incipientes sociedades que debían ser reducidas a la vía civil a través de un concordato que suscribía la Iglesia Católica con el Estado colombiano. Después del 91 existimos para el país como pueblos, como organización, como grupo étnico, y esto nos ha permitido posicionarnos, organizarnos y hoy ser reconocidos en los diferentes espacios de este país. Al proyecto NASA le tocó vivir primero el conflicto de los gamonales, de los terratenientes, de los porqueros, decimos nosotros. Pero luego al proyecto NASA le tocó vivir todo el conflicto armado, es decir, el recrudecimiento del ataque de las FARC, que empezó en el año 83 y duró hasta que se firmó el acuerdo. Pero allá Toribio tuvo más de, yo no sé cuántos hostigamientos, más de 600, más de yo no sé cuántas tomas, pero impresionante. Yo vivía allá unos 20 años. Pero uno reconoce allá la fuerza de la gente, es decir, su resistencia, esa relación que le tocó asumir en su momento, especialmente con las FARC. Fue una relación, no digamos de cooperación, sino una relación de resistencia. Muchas veces le tocó a las autoridades, le tocó a la comunidad ir a reclamar a los comuneros. A nosotros nos tocó un momento muy difícil cuando mataron a un compañero, que se encapucharon, se lo llevaron, los guardias lograron encontrarlo, pero cuando fueron a hablar a Santo Domingo, cuando regresaron lo habían fusilado. Ese riesgo que tuvieron con el conflicto armado, porque allí las FARC involucró a muchos indígenas, se llevó a jóvenes, creó un comando que luego afectó a los propios indígenas. Eso fue muy difícil porque muchos de los líderes indígenas murieron a manos de otros indígenas, pero por esa ideología. Y Toribio no escapó al M-19, Toribio no escapó al Quintilame, Toribio no escapó al Jega, Toribio no escapó porque también hubo masacre de Ricardo Sánchez. Entonces, cuando un pueblo como, digamos, la zona norte y especialmente Toribio ha vivido todo eso, entonces yo creo que tiene mucho que aportar. El último hecho fue lo de el fortalecimiento paramilitar. Se propagaron hasta esta zona y comenzaron a hacer desapariciones en Santander de Quilichao y se volvió una zona prohibida bajar a buscar los desaparecidos o buscar los muertos de Santander hacia abajo, hacia el río Cauca. Y era prohibido pasar del puente Guillermo León Valencia que comunica Cauca y Valle. Pues
los paramilitares no dejaban meter a nadie a buscar personas y pues los dejaban que se lo comieran los peces. Entonces, desde acá se bajó con la guardia y el Minga y nos metimos por todos sitios y encontramos cantidad de cadáveres que los estaban comiendo los peces y se sacó denuncia pública y desde allí pues le tocó que actuar la justicia y entrar a buscar los cadáveres porque según hasta ese momento no se sabía que había tanto muerto. Cuestiones más impactantes fueron las masacres que iniciaron los paramilitares, como es la masacre del Nilo del año 1991, las demás masacres, la de San Pedro, la de Gualanday, la del Naya, que nos afectó como pueblo nazi. Dijéramos, son hechos bastante, que pusieron mucha preocupación, pero finalmente, fortaleciendo el trabajo comunitario, se logró salir. En 2001 nacen los cabildos de apoyo, el cabildo de la salud, de la educación, el político organizativo, el jurídico, el cabildo económico ambiental, el cabildo de la familia. Y en esa misma época se crea la Guardia Indígena producto de una movilización. La razón especial de nacer la Guardia Indígena es la estrategia Minga en resistencia. A raíz de la agudización del conflicto armado, se agudiza desde el 2000 hasta el 2014. Esa época es muy significativa porque el proyecto NASA logra construir proceso en medio del conflicto armado. Guardia, guardia, fuerza, fuerza, por mi raza, por mi tierra, guardia, guardia, fuerza. Hay que dejarlo hasta ahí porque el video tiene 26 minutos y no lo podemos ver completo, pero creo que es muy diciente, o sea, explica muy bien cuál fue ese proceso que tuvo el plan o esa rehabilitación del plan de vida de la comunidad indígena Nasa y cuáles son las problemáticas que ellos necesitan enfrentar de manera prioritaria y pues cuáles son las alternativas, ¿no? Entonces vemos que ellos crean una cantidad de comisiones para cada uno de los temas referentes, ¿no? Entonces comisión de salud, comisión de cultura, comisión de educación y así se organiza la comunidad indígena. Acá les dejo el link del video, es un video del Centro Nacional de Memoria Histórica, para que si lo quieren ver después lo podamos ver. Este es el documento sobre planes de vida, también les voy a dejar el link para que si quieren revisar lo puedan revisar. En este momento pues vamos a iniciar con ya el tema de la actividad. Entonces, en nuestra rúbrica de actividades tenemos, primero, que es muy importante, que esta actividad que sigue la fase número 3, decidir, cierra el próximo 18 de julio de 2021 y la actividad consiste en realizar, 1, las lecturas de la unidad número 2, participar en el foro colaborativo, escuchar la webconferencia para los que no hayan podido asistir, y de acuerdo a los planes de vida que están compartidos dentro de la bibliografía, que son los que les mostré anteriormente, cada estudiante debe seleccionar un plan de vida y realizar un análisis de ese plan de vida. Para ello, tienen que utilizar la matriz que aparece acá para hacer esa observación del plan de vida. Entonces, la matriz trae unas preguntas orientadoras a partir de las cuales ustedes tienen que entrar a revisar dentro del plan de vida cómo funcionan estos ejes transversales dentro de un plan de vida específico. Entonces, pues pensé en que sería interesante que hiciéramos la actividad no completa, pero sí que nos fuéramos como acercando a eso que nos está pidiendo la guía, y yo escogí mi propio plan de vida. Este es el que yo escogí. Es el plan de vida ubicado en el municipio de San José del Guaviare, del resguardo indígena de La María. Entonces vamos a iniciar con la búsqueda de la información. Primero nos preguntan cuál es la relación tradicional con los recursos naturales de fauna y flora, si hay presencias de actores armados, de conflicto armado, si hay deforestación, qué tierras son aptas para cultivos, si hay presencia de cultivos ilícitos, si tienen litigios por territorios, incluir allí si existen cuáles son sus lugares sagrados y cuáles son los problemas evidentes en el territorio. Entonces, la parte de territorio es como la más amplia cuando entramos a ver el tema de un plan de vida. Y por ejemplo, en este que yo tengo, pues no está de una manera clara
¿sí? No lo vamos a encontrar así, sino es que nos toca entrar y analizar todo el componente del plan de vida. Primero vamos a tener el marco legal, en este que yo tengo, ¿no? Recordemos que cada plan de vida lo elabora cada comunidad y pueden que encuentren ustedes planes de vida diferentes o con organización diferente. Vamos a tener los recursos de transferencia de participación general, que es la forma en que pues, las entidades territoriales reciben los recursos para el mantenimiento y administración del territorio. Tenemos la conformación del resguardo, el derecho propio, está la parte como de gobernanza del territorio, las generalidades étnicas del resguardo, entonces está el origen, la parte espiritual del resguardo de territorio, y es como la ubicación del resguardo, donde se encuentra el estado legal, la ampliación, un diagnóstico, la funcionalidad espacial, el componente social. Esto nos va a hablar específicamente de qué es el territorio, ¿no? Entonces, en este encontramos la primera de las preguntas que nos da la guía, y es pues, cuál es la relación con la naturaleza, flora y fauna, y ya la parte de las problemáticas está más abajo. Entonces, aquí vamos a ver, pues, primero que cuál es la conformación del resguardo, ¿no? Sus límites. Hay una ampliación del resguardo, entonces nos cuentan cómo se da esa ampliación y cuáles fueron las entidades que estuvieron dentro de ese trabajo. Tenemos un diagnóstico, entonces nos dicen cuál es el componente ambiental, el tipo de territorio que ellos tienen, entonces vemos que hay una serie de bosques y también cómo los distribuyen, entonces hay unos bosques con pastos, hay otros bosques con cultivos, el recurso de flora, y algo que me parece muy importante que veamos es la forma en que ellos hacen uso de este territorio. Bueno, esto también es muy importante, que es la forma en que se organiza el territorio. Entonces, dónde están las viviendas, dónde están los espacios comunitarios, dónde están los espacios de cultivo, cuáles son los espacios naturales de recolección de productos para la subsistencia. Entonces, nos están hablando de cómo ellos se organizan dentro de su territorio, los espacios de sitio de caza y pesca, donde se encuentran las chacras tradicionales, que es donde ellos cultivan. Y bueno, ya hay como una parte, esta es la parte de la población, cómo está distribuida la población en temas de género, educación y la organización, cómo se organiza la comunidad indígena, organización, gobierno y justicia propia. Entonces, veíamos que la pregunta era si hay conflicto armado dentro del territorio. Entonces, ellos dicen que es difícil manejar la justicia en el resguardo, primero porque la gente blanca no respeta, entran a pescar, no piden permiso a nadie, algunos cortan la madera. Aquí somos pocos y no podemos hacer mucho. Sin embargo, en los últimos días, a las personas que nos hemos encontrado en la laguna les decimos que no pueden pescar. Decimos que es difícil también porque al territorio también entran grupos armados, y quien les dice algo, desde el comienzo del resguardo, está siendo un territorio de paso, desde las guerrillas de Dumar al Jure. Esto es más o menos para la época de la violencia de los años 30 a 50, después las FARC y ahora las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces es algo muy similar a lo que vimos en el video para la comunidad indígena Nasa. Las relaciones interétnicas, las viviendas, cómo se hace la construcción de la maloca, a partir de qué principios también cosmogónicos tienen esa relación con la vivienda, con las chacras tradicionales, eso lo hablan allí. Y este es muy importante porque es la forma en que ellos distribuyen y conocen a su territorio. Entonces nos están hablando primero de un calendario en el que ellos establecen unas actividades que no se dan durante todo el año, sino que están establecidas también por unas épocas climáticas de invierno y verano, y cómo cada uno de los territorios o lugares que componen
territorio indígena, que está como el bosque, las áreas de vivienda, los cultivos, como cada una de ellas va a tener unas actividades específicas durante las épocas climáticas y dentro del calendario. Entonces aquí ellos ya nos muestran el calendario con colores y nos dicen qué actividades van a desarrollar durante el verano, qué actividades van a desarrollar durante el invierno y dependiendo pues la zona o el territorio, pues cada actividad va cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dicen que en la zona de rebalse, en los meses de diciembre y enero, que es verano, pues no se consiguen frutos, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos parte de esta pregunta. Vámonos a la espiritualidad. Entonces, volvemos acá. Y aquí ellos nos hablan del origen. Aquí nos empiezan a contar las leyendas no sino la mitología, perdón, a partir de la cual se construye o se da la identidad de la comunidad indígena para el resguardo de la María. Recordemos acá que cuando nosotros estamos frente a una comunidad indígena, las comunidades indígenas parten de algo que Brigitte Baptiste llama las identidades híbridas, es decir, que son identidades que no están relacionadas solamente con el ser humano, sino que están relacionadas con el territorio. Entonces, para las comunidades indígenas, el ser humano parte de la tierra, puede partir del agua, puede partir del árbol, puede partir de la serpiente, ¿no? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta en este momento. Entonces, ellos aquí pues cuentan la historia, los relatos, la mitología, y este sería y el rescate etnográfico, que es muy importante porque es la forma en que se da cuenta de ese hacer y ese saber de las comunidades indígenas. La autonomía, ya vimos un poco de la autonomía, que fue esa parte donde nos hablaban del gobierno propio y que nos contaban un poco de las problemáticas que se dan dentro del territorio. Pero acá ellos traen un específico que es como el derecho interno, ¿no? Entonces nos hablan del territorio y cuáles son esas formas de organización que tienen, que son la asamblea, la capitanía, y bueno, vuelven a las generalidades, pero se complementa con lo que vimos anteriormente, con el tema de derecho y justicia propia. Y la cultura. Entonces, el tema de la cultura sí es muy amplio, pero en ese sí podemos irnos a como una presentación general, que por lo menos este plan de vida lo organiza de esa manera, y nos presenta diferentes componentes culturales en una presentación que hacen como a la parte institucional, ¿no? Entonces, aquí ya nos presentan el plan de vida, es como esta primera introducción es la forma en que se organizó la comunidad para desarrollarlo y cuáles fueron como los lineamientos básicos con los que iban a desarrollar su plan de vida, la cultura, el territorio, la economía y la producción, organización y formación, la infraestructura y dotación. Y aquí ellos ya nos empiezan a hablar de su cultura. Entonces nos hablan primero pues del cultivo con especies utilizadas como materia prima para la elaboración de artesanías. Nos hablan de la transmisión de saberes tradicionales como estrategia de pervivencia del pueblo guayabero en el resguardo de la María, la recuperación y fortalecimiento de las manifestaciones en danza y música del resguardo indígena de la María en el municipio de San José del Guaviare, y ya pues trae como cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son las actividades que ellos van a desarrollar, quiénes son los responsables, la duración en tiempo, la periodicidad y algunas observaciones. Y bueno, más o menos ese es el ejercicio que deben desarrollar ustedes dentro de esta actividad. No sé si queda alguna duda. No, todo claro, tutora. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, claro. Entonces eso sería Lo que sí como le lo que iba a tendríamos. preguntar era acerca del cuadro, la matriz. O sea, ahí uno solamente va a contestar las preguntas, uno puede de pronto anexarle imágenes o solamente se contesta las preguntas que están solicitando. Pues lo que te dice a ti la guía de actividades es que debes diligenciar la matriz
partiendo de un plan de vida seleccionado de la página del Ministerio del Interior. Digamos, si tú tienes la opción de poder contestar una pregunta, no sé, a partir de una fotografía, pero eso implica igual que hagas una descripción de la fotografía, porque pues necesitas darnos el contexto, por lo menos a Sí, mí sí, que soy la claro. evaluadora. No. Sí, Sí, yo, si tú me dices, no sé, la ajá, pesca. no, Entonces, por ejemplo, tú te das cuenta que los planes de vida que han desarrollado las comunidades indígenas son muy específicos. O sea, ellos no dicen, nuestra cultura es ir a pescar, no, sino ellos están hablando de un conflicto dentro de esa no, no, cultura. no. Entonces, Ujú, hablan específicamente, es que la gente claro. viene a pescar No, al yo decía de territorio. pronto, después de hacerle dar la respuesta, Dime, perdón, se te fue el disculpe, sonido. yo decía, de pronto, o sea, al dar la respuesta, se puede soportar con una imagen. O sea, era lo que yo decía. Igual, sí, claro, Ah, lógicamente, claro, que hay claro. que hacer el texto, el análisis de todo lo que ya. Yo entendí también, no sé, porque que yo pensé, pues, por lo que yo leí en la rúbrica, que era que había que este, ir a una comunidad. No, Y no es necesario. no, Creo que con que tú te vayas a un plan de vida de los que están en la página del ministerio, que los tienen ahí en su bibliografía, es más que suficiente. Lo importante es que estudies el documento, pero hay que tener en cuenta que estos documentos es algo como lo que ustedes han visto en Etnohistoria. No sé si tú ya viste esa materia. ¿cuál? Etnohistoria. No, no, no lo he visto. ¿No? Cuando nosotros hacemos un trabajo etnohistórico, nos vamos al No. documento y es para que el documento nos hable, ¿no? Entonces el documento nos va a contar una historia. No necesitamos como ir a territorio para poder entender cuál es el contexto de lo que nos están hablando. Ahora, pues si lo vemos, casi que todas las comunidades indígenas pasan por problemas muy parecidos, ¿no? Son muy similares. Entonces, no es necesario ir a una Ok. comunidad, lo necesario es estudiar el plan de vida, ¿no? Como entender cómo es esa organización que hacen las comunidades indígenas a partir de un proyecto territorial, que es el plan de vida, pero que tiene muchísimos ejes transversales y enfoques diferentes desde la cultura, la historia y, bueno, demás que vimos hoy en esta webconferencia, que espero hayan sido claros para tus Ah, ok, compañeros. ok. Sí, sí, sí. Sí, todo claro, gracias a Dios. Sí tenía eso, pensé que era, pero sí, ya sé que no, que es de los planes de vida que están ahí que nos sugieren. Sí, en los que están dentro de la página del ministerio. Ahí tú los puedes consultar y escoger con cuál te gustaría trabajar. Y pues irlos presentando en el foro, ¿no? Para poder ir acompañándolos con la retroalimentación. Eso es muy importante. Ok, ok, sí, sí. Entonces, si no es más, voy a parar la grabación. Te agradezco mucho tu asistencia.